y la creación de instituciones, de escuelas normales, ¿sí? De hospitales, de un montón de instituciones de educación. Pensemos nosotros en educación. El que empieza a fallar en todo ese sistema educativo es este individuo a corregir, ¿sí? Porque no oye, porque no entiende, porque no ve, porque no llega, porque no tiene las patitas o no le funcionan, cualquier dificultad. Por eso se le parece mucho a los discas, ¿sí? Y en realidad son ese grupo de personas que algo había que hacer porque estaban fallando en el sistema educativo, por ejemplo, ¿sí? Entonces es uno cada tanto, es nuestra generación. Nosotros cursamos, fuimos a las escuelas normales, y en el camino hubo un par de compañeritos que fallaron, no pudieron, no cursaron. En mi época por ahí se nota más. Ustedes han tenido compañeros discapacitados, nosotros no hemos tenido. Pero bueno, entonces aparecen con mayor frecuencia que el monstruo humano y con menor frecuencia que el universal, ¿sí? Pero empiezan a fallar en las escuelas. Ese es el individuo a corregir. Ese es el orden de aparición del individuo a corregir. Ahora, ¿cómo se lo controlaba? Porque recuerden que no se tienen que ir de la lógica de que estos tres personajes son tres modos de controlar un cuerpo, ¿sí? Y acá aparece lo de la interdicción de manera muy fuerte, ¿sí? Y acá aparece la lógica de la rehabilitación, ¿sí? Y la rehabilitación como la posibilidad o el derecho de las personas, porque encima están los derechos humanos. Entonces no podías meter en cana a cualquiera. Entonces los tipos se pusieron a pensar y dicen, bueno, le vamos a dar el derecho de que se rehabilite. Sí, ya sale una ley, la ley de rehabilitación, ¿sí? Que después nosotros hicimos una copia acá, que otorga derechos a este tipo de personajes a partir de las dificultades que tenían de inserción en las instituciones, y le otorga el derecho a que se puedan rehabilitar en cualquier institución, y el Estado garpa. Lo entregan como derecho, ¿sí? La interdicción de la ley no te está diciendo estás funcionando mal y así no llegás a ningún lado, ¿sí? Porque está mal ser lo que sos. Entonces no te está diciendo eso, te está diciendo te otorgo el derecho de que te rehabilites para que se parezcas a nosotros. La interdicción quiere decir eso, lo que está entredicho pero que no está textualmente dicho en la ley. Bien, a ver, es lo más parecido con lo que ocurre en la actualidad, por así decirlo. Fede, a ver, ¿de qué estabas hablando, Fede? Después expláyate más, Fede. David, o sea, que si pasaste con éxito por las instituciones podés identificarte como normal. Perfecto, claro. Nosotros somos normales. Por eso los que se me hacen cuando yo pregunto en las clases, ¿no? Yo pregunto, a ver, ¿quién se considera que no es normal? Saltan ahí un par de... no, vos no te considerás anormal. Vos claramente sabés que sos normal. Primero, si no hubiese llegado hasta ahí, ¿sí? Y desde que naciste te midieron y vos cumpliste los requisitos, ¿sí? Un poco más cabezón, un poco menos cabezón, pero digo, estaba dentro de parámetros normales, porque vos salís, te sacan de ahí adentro, todo empapado, todo, te cortan el ombligo, lo primero que hacen es medirte, ni un beso de mamá. Te empiezan a medir, miden la cabeza, la distancia. Es más, te miden en una ecografía, para ver si estás dentro de los parámetros normales. Nosotros hemos zafado de esa medición y hemos llegado, ¿sí? Bueno, en el camino quedan un montón. Así que sí, si vos pudiste pasar por las instituciones, genial. Si vos pudiste pasar por las instituciones y zafaste, genial, considerate normal, tranquilo, vamos bien. Bien, lo que tenemos que entender, Fede, entonces, es... Uy, Fede Rossi, la puta madre. Bueno, lo que tenemos que entender es que es una construcción, que es un invento, que es una necesidad cultural del momento. Lo que hace Foucault es se va... Ahí tengo una pregunta, Marilyn, ahí va. Lo interesante de esto es que Foucault explica esto, de que es una construcción, pero desde hechos concretos de campo, y luego lo lleva a explicaciones teóricas. Pero primero hay campo ahí, ¿sí? Y da cuenta de que es una construcción, es un invento, una necesidad de la cultura por dar explicaciones
y que en este caso lo que él identifica, el sistema capitalista necesita, nos meten en las instituciones y la idea de progreso para poder generar capital, para lo cual necesitamos cuerpos productivos. Los que fallan en esas instituciones, inevitablemente, incapaces, discapaces, tienen que ser modificados. Y por eso se hacen instituciones paralelas. ¿Sí? Vamos, Marilena, a ver. ¿Para qué me tengo que parecer a alguien normal? ¿Y por qué importa controlar esos cuerpos? ¿Los cabezones son normales? Sabemos entre nosotros que no son normales los cabezones, pero bueno, igual no molestan tanto. A ver, ¿para qué tengo que parecerme a alguien normal? Porque en realidad, recuerden, no es me tengo que parecer a alguien normal, sino que me tengo que no parecer a lo anormal. ¿Por qué? Porque el camino que luego les queda a esos anormales es incomodísimo, es traumático y es un sendero sinuoso desagradable. ¿Y por qué? Porque justamente necesitamos un cuerpo productivo y por eso justamente la historia les puso este nombre, discapaces. ¿Sí? Así que por eso yo me tengo que no parecer a lo anormal, que sería la pregunta de Marilén. ¿Sí? El que no produce queda fuera. Sí, Federosi, sí. Queda fuera o en caminos, porque además no es que queda fuera, pum, no sabemos más nada de vos, no. Lo que hace Occidente, tipo, piensa. Te saca fuera, te desvaloriza como sujeto de derecho, como dijimos hace un ratito. En cuanto a la ley te saca un poquito de derechos y empieza a manejarte y te lleva a un lugar paralelo. Y te hace hacer un recorrido totalmente traumático e incómodo con pretensiones de modificación de lo tuyo. Porque en definitiva te tiene que hacer producir. ¿Sí? Bueno, a ver. Juli, no entendí cuál era la medida judicial por la cual se le desvalorizaba como sujeto de derecho. ¿Querés que te dé la respuesta? La interdicción. Lo que la ley produce, pero no te está diciendo textualmente. Para que un juego analógico. Imagínense que ahora por ley se diga que la policía tiene derecho a agarrar a un sospechoso, ¿sí? Pedirle documentos y meterlo en cana. Ya solamente con la figura de sospechoso. ¿Sí? Ahí no te está diciendo, le estás dando todo el poder a la policía para que agarre a cualquiera. Porque un policía bonaerense, ¿cómo pensará un sospechoso? O digo, en todo caso el tipo dice en el juicio, mira, para mí fue sospechoso. No te está diciendo que le está dando todo el poder a la policía para que haga y piense quién es sospechoso y lo mete en cana a cualquiera. Está diciendo que si sos sospechoso te pueden pedir documentos. ¿Sí? Eso es un modo de... No te lo dice la ley, pero deja que suceda. ¿Sí? Esa es la interdicción. Lo que la ley no te pone, no dice, pero está entredicho en el discurso. Seguimos, a ver si hay más. Solo reproducís lo normal, en tanto también puedas producir. Seba López. Como digo yo, a ver, si vos tenés un gimnasio y solo haces lo que demanda la gente, y ahí no hay intervención tuya con tus deseos y con tu lógica, pero sí solamente pones un kiosco, digo yo, y vas a demanda de lo que la sociedad pretende, es muy posible que termines reproduciendo lo que la normalidad pretende, que hoy ya no es un cuerpo productivo. Hoy pensemos a ver qué estaremos pidiendo, pero sí, en este caso, en el de hoy, que puedas producir ganancias, o sea, que puedas producir consumo. Para mí me gusta decir más eso, ¿sí? Entonces, si solamente te dedicas a ver qué garpa en las redes sociales, qué garpa en los gimnasios, y solamente reproducís eso, es muy posible que te dediques a reproducir lo que la cultura pretenda sin reflexión alguna, ¿sí? Hola, Luz. No sé de qué te reirías, David. A ver, si no son normales no habría gorras con elástico. Claro, digo, pensando en los cabezones, a ver si son normales o no son normales. Es verdad, seguramente él lo dice por propio conocimiento,
no habría el velcro o el elástico de las gorras como para que se amplíe la superficie de agarre de las gorras. A ver, Muriel, ¿cómo le va, Muriel? David dice, para moldearte como sujeto normal de producción, debe contar con la presunción de que ser normal está bien y sentir un pseudo orgullo por eso, sí. Por eso el anormal debe quererse parecerse normal. Claro, hay un inconsciente permanente, un imaginario de estoy haciendo lo correcto. Está permanentemente. La referencia es lo que no, pero hay una cosa permanente en nosotros que yo no sé si es orgullo, sino para mí es miedito a no parecerme a lo normal. A mí me da más la sensación de lo segundo, pero sí. Nadal, ¿cuál es la solución entonces para alguien que, si bien sea productiva o no, atenta contra el resto de la sociedad? ¿Rehabilitarlo sería un error o por dónde se orienta la cuestión? Nadal, haz lo que quieras. Para que se me va la pregunta, a ver. Ahí. Foucault, ya dije cuando inicié el vivo, Foucault no da soluciones. Foucault desarma las lógicas dadas como verdad, ¿sí? La verdad la desarma el sistema judicial, desarma el sistema penitenciario, dice que es todo armado y necesario por algo, y te dice cómo se construyó. Soluciones no te da. Veamos. Me doy cuenta que dije solución, me doy cuenta que algo hay que arreglar, pero de todas formas la duda está. Maravilloso si la duda está, maravilloso. Como dije recién con un ejemplo del gimnasio, si bien a uno nos gusta estar frente a una clase y tener certezas, está bueno llenarlas de dudas para que esa clase luego no sea simple repetición de la necesidad de ser consumida. Hay gente que es muy eficaz, gente que quiero mucho, que descubre eficazmente cuál es el modo de generar consumo. Nunca está preocupado por la actividad física, está más preocupado inconscientemente y no se da cuenta, más por lograr el consumo de sus propias clases para ganar dinero, obviamente. Y en eso inevitablemente hay gente que no es eficaz y queda fuera. Sí. Bueno, a ver, Castiglione dice, tipo de otredad y mismidad. Sí, ¿qué querés decir con eso? No entiendo. Julieta, re tarde. ¿Recién te levantás? ¿A qué hora empezó la clase? Ya estamos terminando. Te va a cortar. Bien. A ver, si se entendieron los tres, perfecto. No hablamos particularmente del contenido de los tres, sino lo que me interesa a mí es sobrevolar por arriba y entender los textos, ¿sí? Para poder luego, cuando ahora lo vayamos a leer, quizás ahí, que está más el dato, se los entienda mejor, ¿sí? Fíjense lo interesante de todo esto. Cuando uno pensó que, bueno, las familias siempre fueron así, el tipo va y dice, no, en tal momento de la historia se organizó la familia de esta manera porque era la manera más ordenada, saludable y productiva de una familia. Y es más, antes trabajaban los varones y las mujeres no laburaban, mayormente era así. Y hoy ustedes están reconociendo y han tenido que sus padres han laburado, inevitablemente laburado. Antes se podían dar el lujo de no. Otro tipo de organización familiar. Y por eso aparecen estos quiebres, de que ya no es el papá trabaja y la mamá se queda en casa. Y eso cambió, y cambió por una necesidad cultural, económicamente cultural. ¿Sí?
Eso es toda una organización. Los que intervienen en el caso del onanista para poder controlar la sexualidad de los niños y la organización familiar, y de alejarlos de la zona de placer o del lugar del placer para acercarlos a lo productivo, porque en aquel momento el placer estaba como opuesto al trabajo. Ese tipo, los intervinientes en eso fueron la iglesia, en el caso la iglesia y la medicina juntas, cuando siempre pensamos que estaban separadas. Hay una mancomunión ahí hermosa. De esto inferimos estas cosas. De qué modo se controlaron los cuerpos y de qué modo aprendimos muy bien la génesis de lo que es el anormal. Y por eso cualquier anormal que hoy nosotros pensemos, es muy posible que haya sufrido uno de estos tres mecanismos de control, o que nos remita a la idea de ello. Piensen en un pibito en una escuela donde empieza a fallar por algo, porque faja a todo el mundo, porque tiene conductas extrañas. Gabinete psicopedagógico, intervienen los profesionales, diagnostican y ese pibe ya va a tener otro recorrido. De onda lo dejan en la clase, en la escuela, bien, lo dejan en la escuela porque ahora por derecho se tiene que hacer en la escuela, bien. Pero ya va a haber un montón de profesionales dedicándose a que este tipo se encauce dentro del recorrido de lo normal. No negociamos nunca con la normalidad. Propio de la era moderna, lo normal. Lo que intenta Foucault en casi toda su obra es eso. Desnaturalizar las cosas que están dadas como naturales. Desnaturalizarlas, decir esto fue construido, esto fue necesario. No da soluciones de un carajo, sino que desarma, nada más que desarma. ¿Sí? Desarma lo natural, lo dado, lo que es así y no es de otra manera, lo desarma. ¿Sí? Castiglione, vos me estás diciendo que fuimos pensados por alguien para reproducir la normalidad sin darnos cuenta. Parece una frase de Cerebro, de Pinky Cerebro, pero de Cerebro. Tratar de conquistar el mundo. Según Foucault, sí. Y encima, esto como terminás la oración, sin darnos cuenta, sí. La normalidad es invisible. Lo que sí es muy visible, llamativo y traumático es la anormalidad. Entonces, ahí donde más normal tenemos la mirada, es donde más mecanismos actuaron, tal cual. Cuando nosotros nos sentimos tranquilos de que más o menos pensamos igual que el resto, me quedo tranquilo, ahí es donde más actuaron, sí. Donde más actúa la normalidad, donde más modificaron tu cuerpo y lo dejaron normal, sí. Ahí está. Buena onda, David. ¿Qué pasa, Lara? ¿De qué te reí? Contanos. O sea, cuanto más normal me siento, que no creo que se nos ocurra eso, pero cuanto más tranquilo me quedo de que soy normal, la cultura me ha podido modificar y moldear muy bien, sería, ¿no? Malditas conspiraciones. Qué grande Nadal. Bueno, no sé cuánto queda. Nos quedan 10 minutos. Seguimos hasta que se corte. Si alguien lo grabó, les digo esa opción. Acá arriba, arriba cuando ustedes corten, ¿sí? Si alguien está en una PC, que creo que tiene mejor memoria, acá arriba les va a salir una pestañita o una B, que ustedes cliquean ahí y lo pueden dejar el archivo grabado, ¿sí? Digo, porque si alguien se copa, me encantaría si lo guarda, pues yo no sé hacerlo. Voy a intentar hacerlo ahora cuando finalice, pero bueno, intentaré. No sé si me va a saldrá. Rosy Fede, ¿cómo desnaturalizar cuesta trabajo? Sí. ¿Es tedioso? Sí. Mejor hacemos lo normal, lo correctamente aceptado, que seguro nos va bien. ¿Quién nos va a decir algo? ¿No? Y sí, obvio. Es más, te van a franear la espalda diciendo, qué capo, boludo.
qué genio, sos re genio. Y eso narcisistamente para nosotros es maravilloso. Cuanto menos dudas aparezcan, mejor, más tranquilizador. Sí. Profe, para saber, leemos el capítulo 5 de Foucault. Juan, ¿y recién llegás? Estamos haciendo eso, sí. Capítulo 5, nada más, no te tenés que leer todo el libro. Yo mandé el libro de fanático que soy nada más, pero lees el capítulo 5 que son los anormales y de ahí sacas las respuestas que tenés que hacer para la... Sí, el texto no, es un libro. La vida de los hombres infames. Sí, que es uno de los menos leídos, pero que a nosotros nos sirve para dar explicación de esto. ¿Sí? Bueno, pregunta y vamos terminando. Estaba re nervioso, no sabía cómo iba a salir esto, pero con la participación de ustedes se dieron cuenta que sale mejor. ¿Sí? Si no quedo, tecleando, no sé ni qué contarles de este texto, porque si ustedes se fijan es poco. Me parece que lo que faltaba por ahí era contextualización y entender cómo lo tenemos que leer. Por eso que se hacen estos vivos, para que haya una reacción ahí rápida entre uno y otro. ¿Sí? A ver si tengo cosas anotadas que yo tenía que tratar de no... Marile, ¿puede que nos creamos distintos y sigamos siendo altos, normales? Alta llanta. Sí, ¿cómo te das cuenta de que sos alto normal? Cuando vos no tenés, cuando la sociedad no te bardea. ¿Sí? Cuando la sociedad te empieza a bardear, estás metiendo el palito en la rueda de la normalidad y decís, no, yo voy para otro lado. En ese camino a veces la bardeamos mal, pero hay que bardearla. Si vos querés enfrentarte a la normalidad, decís, no me gusta tanto como está la normalidad, quiero hacer otra cosa, vas a armar bardo. Si no armas bardo y está todo tranquilo y todos te aplauden, desconfiale. Lo distinto a naturalizar las situaciones es bardearla, sí. Conmover, sí. Molestar, sí. Che, y en una clase de educación física, ¿qué tiene que ver el culo con la témpera? O sea, ¿qué tiene que ver esto con educación física? No sé, me encantaría que me digan ustedes qué tiene que ver esto con educación física. Nos ponemos a repetir clases. Estoy viendo clases virtuales de profes que yo no sé mucho, pero me doy cuenta de que no son de educación física y de que no buscan enseñar algo, pero bueno, que la cultura pretende enseñar a los pibes, no sé. Una vez escuché por ahí que Foucault no servía para nada. La filosofía no sirve para nada y Foucault no sirve, no, es verdad, porque solamente desarma, así que no sería útil, ¿sí? No sería capaz. Igual hay cierta edad adolescente, el mismo nombre lo indica, donde se podría pensar en eso de distinción, pero no creo que sea un sinónimo de anormal. La adolescencia, no. Menos la adolescencia de clase media se lo pasan boludeando y gastando dinero, consumen bárbaro, no, la adolescencia no es anormal, es maravillosa. A los chicos adaptados, los dejamos jugando solos con una pelota contra la pared. Qué malo que son, Fede. Es muy malo. Primero los chicos adaptados, o sea que hubo un proceso de pretensiones de modificación si son chicos adaptados. O sea que seguramente no están, porque sería improductivo una pelota contra la pared. Si es adaptado, es un proceso que hubo ahí para modificar esos tipos, ¿sí? Bien. Segundo, los dejamos jugando con la pelota. Yo creo que es poco productivo. Yo me preocuparía para que esos chaboncitos generen consumo, algo, no sé, los meto en Tinelli, les pongo plumas, no sé, algo como para producir consumo, no sé hacia dónde va la pregunta. Y armamos alto partidito con el resto. Bueno, por ahí si los empezás a mezclar, empieces a armar bardo. Sí. Qué malo que Fede, sí, es verdad. Obvio, yo soy normal y productivo. Están buenos estos chistes porque quiere decir
que se va comprendiendo la lógica de por qué el texto. A ver, lo dijo en la respuesta a lo que dijeron de educación física más arriba, profe. Ay, bueno, ella. Ahí hay internas que yo no sé, ¿eh? Así que ellos son raros y que se arreglen. Y, ¿vieron el texto, el otro que acompaña esta tarea? Hay 2 tareas para esta clase, que es el de la diferencia, ese lo hice yo. Si se lo pasan a Rosy y Fede, ese texto, ahí se hace un recorrido de por qué son ellos diferentes y cuál es el diferente. Ahí se está salvando Rosy y Fede. Está bueno el chat, che. A diferencia de los otros, este estuvo más activo. Me ofende, señor. Bueno, están todos ofendidos. Creo que el vivo se está por terminar. ¿Vos tomaste mate? Creo que el vivo se está por finalizar porque creo que es 1 hora y no sé cómo vamos. Ya nos faltan 3 minutos. Bueno, próximo vivo, recuerden de grabarlo así me lo mandan. La rompería. Próximo vivo, mañana a las 6 de la tarde. Y sobre este tema, ¿sí? Bueno, la última pregunta, ¿verdad? No, yo no juego al fútbol. Soy disca y mujer, imposible. Y tenés todas en contra. Disca, mujer, te falta ser pobre y la rompes. No tenés chance de nada. Habría que dar un ejemplo, lo de la clase en el cole. Bueno, sí, pero no tenemos tiempo, Rosy. Hoy a las 6 de la tarde, si querés. Bien, uy, ¿cómo están esos dos? Se deben conocer. Bien. Bueno. No. Marilén no garpa. No garpa porque ya dijimos. Disca, mujer y pobre. Esta cultura no pretende eso. ¿Sí? Machito, productivo y amable. ¿Sí? Y con dinero, mejor. ¿Sí? Mañana jueves a las 6 de la tarde. Gerardo Tomás, saluda, ¿porque te vas o porque estás entrando, Gerardo? Bueno, espero que no se hayan ido muchos y espero que les haya servido. Y vamos a ver cómo vamos mejorando esta relación. Me quedé fijo con los vivos de Instagram porque los podemos grabar y si podemos los mandamos a YouTube. ¿Sí? Cosa de que ustedes puedan seguir consultándolo. ¿Sí? O sea que esto va a quedar 24 horas. Quizás quede como una historia destacada, cosa que ustedes puedan verla de nuevo. Intentaré hacer todo esto al final. Si me sale, quedará de esta manera. Pero vamos a seguir con los vivos de Instagram. Y después los vamos a ir archivando en el canal de YouTube. Métanse al canal de YouTube con el nombre de la cátedra. ¿Sí? El nombre de la cátedra, DF. Ustedes buscan, se asocian y ahí estamos colgando todos los videos que estamos poniendo en el campus. ¿Sí? Buenísimas preguntas y eso generó, me parece, un mejor ida y vuelta que un relato teórico de un profe. Me parece que entrega un poquito más de cosas. ¿Sí? Nos vemos mañana a las 6 de la tarde y la semana que viene ponemos otros 2 días y les voy a ir avisando por el campus. Gracias a todos. Algo importante que no dije, perdón. Ya no. Hay un montón de ayudantes que me estuvieron ayudando en la construcción de la clase, ¿sí? Y en la